Ya estamos en comunicación con Mariana Vázquez, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta regular de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre 2003 y 2013 desempeñó diversas funciones en el gobierno nacional, en particular en los temas de integración latinoamericana y en especial en la Cancillería Argentina. En 2011 fue coordinadora general de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. Además, es candidata a parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional para estas elecciones generales del 22 de octubre. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, gracias a ustedes. No, por favor, acá estamos saliendo en vivo desde el municipio de la ciudad de Goya, Corrientes, y de San Isidro, así que estamos muy contentos de escucharte y te agradecemos por tu tiempo en este momento. Así que bueno, vamos directo al grano. Tenemos unas muy buenas noticias. Mariana es especialista en Mercosur, así que te vamos a aprovechar, Mariana, en esta tarde. Y contanos un poquito, básicamente, primero, esta buena noticia que tuvimos hace unos días, semanas, de que Argentina ingresará a los BRICS el 1 de enero del 2024. ¿Qué significancia tiene esto para nuestro país y para el Mercosur también, ¿no es cierto? Si bien Brasil hizo mucha fuerza política, Lula da Silva, para que nosotros podamos formar parte de los BRICS. Y bueno, contanos un poquito de esto y ponernos en contexto, por favor. Bueno, hay muchísimo para decir, pero coincido con vos en que es una excelente noticia. Es en realidad un ingreso que la República Argentina viene trabajando hace tiempo, concretamente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad es que estamos hablando de la relación con el principal o uno de los principales bloques geopolíticos del mundo. Pensemos que, me parece que para analizar esto tenemos que ver con mucha claridad que el mundo está cambiando aceleradamente. Hoy, el centro económico del mundo, lo que tracciona la economía mundial, ya no está más en el Atlántico, en Estados Unidos y Europa. Son espacios económicos en declive. A ver, entrar a los BRICS quiere decir que vamos a dejar de tener relaciones con Estados Unidos y Europa para vincularnos con los BRICS. No, por supuesto que no. Me parece desmantelar un poco esas afirmaciones un tanto simplistas, ¿no? Pero pensemos lo siguiente: en 1982 el G7, los países del anterior norte, digamos, o el actual norte global, pero económicamente en declive, Estados Unidos, algunos países europeos, etcétera, tenían el 50% del PBI global, mientras el BRICS representaba el 10%. Hoy el BRICS superó al G7. Sí. Según el Fondo Monetario Internacional, solo China e India van a explicar este año el 50% del crecimiento global del mundo. ¿Tendría algún sentido dejar de tener relación con este espacio económico y geopolítico global? Claramente no. Me parece que esto es importante marcarlo, ¿no? Además, por otro lado, el mundo BRICS, incluso antes de la ampliación, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya es una parte muy importante de la realidad económica de nuestro país. En términos comerciales, de inversión, recordemos que recientemente pagamos parte de la deuda en yuanes. Lo que significaría hoy el BRICS ampliado, ya a partir de la última definición de la cumbre de Sudáfrica, constituye el 31% del total de las exportaciones argentinas de bienes durante el año 2022, 88.446 millones de dólares. Entonces, incluso antes de esta cumbre tan discutida, ya, fíjense que estos datos son de 2022, ya el BRICS era muy importante para nuestro país. Pero además es un espacio clave de un nuevo escenario geopolítico global, ¿no? Incluso pensemos lo siguiente: el BRICS representa hoy, el BRICS ampliado
a partir del 1 de enero de 2024, el BRICS ampliado representa hoy el 42% de las energías renovables del mundo, el 37% del comercio global de energía, es decir que tanto por consumo como por producción es un grupo de países que va a tener mucho para decir y mucho para incidir en el mercado, que tiene ya en el mercado energético global. Esto fortalece claramente la posición argentina. Argentina tiene mucho para aportar al BRICS en términos energéticos y de minerales estratégicos. Somos un país geopolíticamente relevante. Esto me parece muy importante destacarlo, porque lamentablemente, tanto en el mundo académico, entre mis colegas y también en la dirigencia política, lamentablemente esto parece que no se ve. Somos un país muy importante por diversos motivos, en términos económicos, en términos geopolíticos. Entonces, eso tiene que ponerse en valor a partir de una política exterior y de una inserción internacional que permita realizar nuestro mayor potencial. Eso implica una política exterior inteligente, por un lado, y por otro lado, un Estado que tenga las capacidades para llevar adelante esa política exterior. Sí, es muy importante esto que mencionabas, porque esta estrategia de inserción internacional que debería tener, que tienen todos los estados y que tiene el Estado argentino, está dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el presidente de la Nación, ¿no es cierto? Nosotros, Mariana, te comento, venimos haciendo hincapié en la institucionalidad del Estado desde el inicio de nuestros programas, y de la importancia de un Estado presente, porque ante la avanzada de la derecha, como venimos viendo, creemos que hay una gran confusión, ¿no es cierto?, por esta polarización mediática que estamos viviendo y atravesando en nuestro país, que es una oleada global, digamos, pero que, tiene sus efectos en nuestro país también. Y últimamente yo creo que esto ya se produjo con la presidencia de Mauricio Macri, se profundizó un poco más ahora con la pandemia, y estos son los resultados que estamos viviendo, pero no me quiero desenfocar, pero creería que nos gustaría que nos cuentes ahora cuál es la importancia del Mercosur y cuál es el rol que tiene hoy el Mercosur después de esta oleada de derecha que tuvimos y casi desintegración del Mercosur, ¿no es cierto? Tuvimos otras experiencias de desintegración de instituciones a nivel regional, pero el Mercosur todavía sigue vigente. Contanos, por favor, la estrategia de relaciones exteriores que tiene el bloque regional hoy, Mercosur, por favor. Bueno, me parece que lo primero que hay que destacar es nuevamente la relevancia de este otro espacio del cual Argentina forma parte desde que se crea el propio Mercosur con el Tratado de Asunción en 1991. Esto me parece importante mencionarlo, porque incluso un gobierno que parece ser reivindicado por la actual oposición política, que fue el gobierno de Carlos Menem, fue el que creó el Mercosur. Es decir, que incluso más allá de que era un Mercosur teñido por el clima de época, más favorable al libre comercio, más centrado en lo comercial, desde esta mirada de libre comercio, etcétera, propia de la década del 90, no solo en Argentina y Sudamérica, sino a nivel mundial, es un gobierno de ese estilo que incluso ve una importancia estratégica de crear un esquema de integración, ¿no? Y esto se ha sostenido a lo largo de más de 30 años. Por supuesto, cada gobierno ha impuesto su tonalidad al esquema de integración, pero nunca ha sido cuestionado. Es una de las políticas de Estado que más se ha sostenido a lo largo del tiempo, el Mercosur en nuestro país. Nunca ha sido cuestionado, y esto me parece importante plantearlo. ¿Y por qué? Porque la alianza estratégica con Brasil, por un lado, y la conformación del Mercosur, con Uruguay, Paraguay primero y Venezuela a partir de 2012, es fundamental para defender nuestros intereses nacionales, es fundamental para la región como tal, no solo desde el punto de vista económico, sino también geopolítico, para garantizar o contribuir a la estabilidad política, para que nuestros países resuelvan sus diferencias en una mesa
común, esto no es menor, nuestra región es una zona de paz. Esto parece tan naturalizado que no valoramos realmente cuán importante es. En las dictaduras militares, lamentablemente en los últimos días, nuevamente reivindicada por la oposición política, en los momentos de dictadura, también teníamos un escenario de mirada geopolítica donde los principales enemigos de cada uno de nuestros países eran el país vecino. Con la llegada de la democracia y la integración regional, eso se desmanteló y somos una zona de paz. No puede haber desarrollo, democracia, estabilidad política si no constituimos, sostenemos y defendemos una zona de paz. Entonces, la integración regional implicó una contribución muy importante a esto. Tengamos en cuenta también que el Mercosur es aquel lugar del mundo al cual nuestro país exporta fundamentalmente bienes con mayor valor agregado y contenido tecnológico. Esto quiere decir bienes que contribuyen o exportaciones que contribuyen a la creación de capacidades productivas de nuestra región, a la generación de empleo de calidad. Es decir, es algo que tenemos que cuidar. En todo caso, si hay diferencias con los países vecinos, habrá que sentarse y negociar. Pero no puede ponerse en discusión hoy el Mercosur 31 años después. Solo Brasil, por ejemplo, desde el punto de vista económico y comercial, que no creo que sea el único importante, eso lo quiero destacar, pero no importa, hablemos de esto. Solo Brasil en el año 2022 implicó exportaciones argentinas por 2.621 millones de dólares. Pero además, como decía, hablamos de comercio de calidad, ¿no? Con mucho más valor agregado que exportaciones que hacemos al resto del mundo. Pero además destaco todo el andamiaje de diálogo político creado por el Mercosur y sostenido a lo largo de estos años no es menor. También acuerdos que implican derechos para las poblaciones del Mercosur. Cuando un ciudadano o una ciudadana del Mercosur está en algún otro país, tiene derechos por el solo hecho de formar parte del Mercosur. Es el objetivo aún no acabado de una ciudadanía común que contribuye nuevamente como una especie de círculo virtuoso a fortalecer la democracia, a consolidar nuestra región como zona de paz, etcétera, etcétera. No sé si respondí. Sí, por supuesto. Te hago una pregunta para tener en cuenta la situación actual en la que está el mapa mundial. Estamos tendiendo, el mundo tiende hacia una regionalización, hacia al fortalecimiento de los bloques regionales en este momento. Sí, sin duda, sí. Mirá que hay muchas interpretaciones de qué está pasando en el mundo, ¿no? Transición hegemónica, crisis hegemónica, disputa entre Estados Unidos y China, pero si hay algo que parece incuestionable es que vamos a una tendencia que tiende a fortalecer las regiones, ya sea por cuestiones económico-comerciales o por cuestiones de seguridad. Eso es así, por eso me parece, pensando en cómo está el mundo, hay dos cuestiones que creo que son una especie de suicidio colectivo en caso de triunfar ciertas propuestas de la actual oposición política. Por un lado, la dolarización. El mundo se está desdolarizando. Ajá. Eso es una tendencia que ya no va a volver atrás, es solo una cuestión de tiempo. Sí. Entonces, dolarizar la economía, si hubiera sido perjudicial para el país en el pasado, hoy es suicida. Es casi como subirse a un barco que se sabe que se está hundiendo, por un lado. Y por otro lado, renunciar a los esquemas de integración de los que formamos parte en este momento del Mercosur. La CELAC, bueno, esperemos que en algún momento se logre recuperar un espacio sudamericano de integración como fue la UNASUR o como es la UNASUR, pero más fortalecida, ¿no? Uh-huh. Pero abandonar los proyectos regionales y abandonar la moneda son realmente propuestas entre descabelladas y suicidas para el país. Sí, total. Leyendo las tendencias mundiales, más allá de los debates que podemos tener en nuestro país o la situación específica de Argentina. Hay que definir las propuestas no por caprichos ideológicos, sino decodificando qué es lo que está pasando a nivel mundial, si el objetivo es el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Sí, totalmente.
Carla Cini te va a hacer una pregunta en este momento, es una compañera, perdón, no le presenté a mis compañeros, está Diego Cini en Corrientes Capital, Federico Duete y Carla Cini acá desde la ciudad de Buenos Aires, y Carla te hace una pregunta. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Carla. Gracias por este espacio de tanto aprendizaje. Nada, Mariana, esto que nos estás contando, ¿no? Digo, qué importante que podamos resaltar, vos que sos una sabia de estas, de esta información que nos estás dando, qué importante contarle a la audiencia, ¿no? De Argentina, acá en el Mercosur, afianzando justamente su mercado interno, pero cómo también esto nos proyecta como país partícipe del mercado a nivel mundial. Porque, bueno, y hacías vos también referencia hace un rato de que, bueno, obviamente que la respuesta a esto no es el cierre o la disolución del Mercosur para nada, o de los acuerdos entre los países de América del Sur, sino que todo lo contrario, que potenciemos nuestro comercio y que a partir de eso también, y valga la redundancia, nos potenciemos hacia el mundo. Pero digo, y frente a los dichos del candidato, bueno, con mayor peso frente a las elecciones ahora en octubre, ¿qué representaría el cierre del Mercosur o la disolución, o justamente una mirada de negativas frente a lo que propone la Alianza del Mercado de los países de América del Sur? Mira, lo primero que quiero plantear es que la disolución del Mercosur no está en manos de quien gobierna Argentina a partir del 10 de diciembre. Eso es una afirmación de una omnipotencia, de una autopercepción de omnipotencia que no es real. Uh-huh. Un país no puede disolver el Mercosur. Eso para empezar. Pongamos los pies en la tierra, ¿no? Porque la verdad es que el nivel de desapego de la realidad es importante. Por un lado, un país no puede disolver el Mercosur. Por otro lado, lo que sí podría un gobierno es retirar al país del Mercosur. Eso tiene un procedimiento que está enmarcado en el derecho del Mercosur, en los acuerdos internacionales o el derecho internacional que regula estas cuestiones. Argentina tendría que denunciar el Tratado de Asunción que crea el Mercosur, pero esto debería contar con el acuerdo del Congreso Nacional. Entonces, pie sobre la tierra. No se puede disolver el Mercosur. Para que Argentina se retire del Mercosur, tiene que haber un nivel de acuerdo político importante, no solo en la fuerza que gobierne el país a partir del 10 de diciembre, porque esa fuerza sabemos que no va a tener mayoría absoluta. Entonces, esto implica una negociación si se quiere respetar el derecho nacional e internacional. Ahora, no sé si se puede o no se puede, si se debe o no se debe, hay una cuestión de qué es deseable y qué no para el país. Quitar a Argentina del Mercosur sería muy perjudicial para el país en términos económicos, en términos políticos, y yo te diría hasta en términos de la fortaleza de nuestra democracia, porque lo que puede implicar un desacople de la región en términos de costo económico, social, de elevar exponencialmente la tensión con los países vecinos por ausencia de espacios de diálogo, por una desvalorización de la importancia estratégica que tiene un buen vínculo con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, sería una situación muy grave para Argentina y para la región, pero concentrándome exclusivamente en Argentina, por lo que dije antes, desde el punto de vista del costo para los sectores productivos, porque paradójicamente el candidato que plantea disolver el Mercosur o salir del Mercosur es un candidato que se dice liberal, pero lo que nos garantizan los acuerdos del Mercosur es el acceso libre al mercado de los estados parte del Mercosur. Si Argentina se va del Mercosur, eso se pierde, es decir, que es una movida contra el libre comercio y no a favor, seamos claros. Claro, clarísimo. Es Mariana, clarísima. Sí, pero es impresionante la polarización mediática que tenemos, que no podemos llegar a las grandes masas de población. O sea, aún haciendo todos los intentos que estamos haciendo nosotros como militantes políticos, digo esto, ¿no? Qué paradójico, pero bueno, es tal el desacople de la idea y de lo que realmente existe que bueno, que estamos trabajando sobre eso. Y sobre esto te quiero preguntar, Mariana, como militante política también, ¿cuál es la visión que tenés sobre el contexto
sin hacer especulaciones sobre el resultado electoral de las democracias en nuestro sur global y la institucionalidad de la política también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la política de cara al futuro en este siglo XXI? Me parece que como militantes sabemos que hoy está en juego la democracia en nuestro país, que esto no es broma. Ayer, o antes de ayer, fue el aniversario del intento de feminicidio, de Cristina Fernández de Kirchner, y esto me parece que es un antes y un después. Me parece que como militantes ya tenemos claro esto. Uh-huh. Entonces, está en juego la democracia, está en juego el Estado Nacional como tal, uh-huh. Está en juego, por supuesto, la estabilidad política de nuestra región. Lo que ocurre en Argentina no tiene consecuencias solamente en Argentina, tiene consecuencias en toda la región, y no solo, ¿no? Porque la fortaleza de esta región como espacio de paz y como espacio de democracia y respeto del Estado de Derecho es un bien que aportamos hoy al escenario internacional. Uh-huh. Vimos en estos días a al candidato de la disolución nacional en un acto de la ultraderecha en España. Entonces, tenemos que trabajar mucho, tenemos que militar día y noche para que Argentina tenga un gobierno nacional, popular y latinoamericanista en las próximas elecciones. Y democrático, sobre todo democrático. El lunes estamos teniendo una movilización en repudio a un acto de la candidata a vicepresidenta por el Partido de la Disolución Nacional en defensa de la dictadura. Esto no es broma. Sí. Tuvimos un intento de magnicidio, tenemos una defensa explícita de la última dictadura y tenemos una propuesta de disolución del Estado Nacional. Yo decía hace poco en otra entrevista, lamentablemente, con mucho dolor, hoy Ecuador es un ejemplo de a dónde llevan el combo explosivo de la dolarización y la ausencia del Estado. Y es a la cooptación del territorio por parte del crimen organizado, a la exclusión, a la muerte, a la pobreza. Entonces, no vayamos en esa dirección. Sí, clarísimo lo que decís, Mariana, es muy importante sobre todo. Bueno, con esto te quiero despedir, quiero también comentar que sos parte del Observatorio del Sur Global. Es un espacio de reflexión y de información para el público que lo pueden encontrar en observatoriodelsurglobal.com. También tiene distintas actividades, tienen distintas actividades académicas, de formación política, etcétera, así que se pueden suscribir y recibir el boletín informativo todas las semanas. Te agradezco mucho, Mariana, por esta comunicación y estamos a disposición para lo que necesites. Bueno, muchas gracias, Juan. Igualmente aquí para compartir reflexiones y seguir pensando juntos y juntas como militantes ya cómo podemos tener un país y una región mejores. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias.